Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos escogido el artículo 2078 del Código Civil peruano que habla sobre el régimen patrimonial en el matrimonio. El grupo está conformado por la que les habla Ana Correa, mi compañera Jocelyn, Joana y Brenda. Bueno, vamos a empezar con una pequeña pregunta como introducción, ¿no? Que sería, ¿qué ley debe aplicarse para regular las relaciones patrimoniales de una pareja que se casa en un país, vive en otro y adquiere bienes en otro país? No, es aquí donde entra el derecho internacional privado para responder ese tipo de preguntas. Y que el mundo es cada vez más globalizado, entonces las parejas internacionales se vuelven más comunes. Es aquí donde cobra relevancia el artículo 2078, que es el que establece que el régimen patrimonial del matrimonio se rige por la ley del primer domicilio conyugal, es decir, de donde se casa. Esta solución automática puede volverse injusta cuando no se alinea con la realidad actual de las parejas, ¿no? Frente a esto tenemos un marco teórico donde hemos escogido 8 autores que dan su opinión acerca de este artículo, estando de acuerdo o en desacuerdo. Mencionaré los primeros 4, ¿no? Tenemos en primer lugar a María del Carmen Delgado Menéndez y María Antonieta Delgado Menéndez, en su obra Régimen Patrimonial de los Matrimonios Internacionales, Ley Aplicable y Pactos Permitidos. Estas cuestionan la rigidez del artículo 2078, critican que impide que los cónyuges puedan elegir libremente la ley aplicable a su régimen patrimonial, lo que va en contra de la autonomía privada y de las tendencias internacionales. Ellas proponen una reforma legal que reconozca esa libertad, como lo hace el Convenio de La Haya de 1978, fortaleciendo así la seguridad jurídica y el respeto por la voluntad de las partes. Nuestra segunda autora es Elizabeth Cornejo, en su artículo El régimen económico matrimonial en el derecho internacional privado peruano. Esta también critica el artículo 2078, pero desde una perspectiva práctica. Señala que aplicar el primer domicilio conyugal ignora que muchas parejas actuales no tienen un centro de vida fijo. Entonces propone complementar ese criterio con otros como la residencia habitual actual, la nacionalidad común o especialmente la voluntad expresa de los cónyuges. Nuestro tercer autor es Benjamín Aguilar Llanos, en su obra Régimen Patrimonial del Matrimonio. Este defiende el artículo 2078 con su función supletoria. Considera que ofrece claridad y previsibilidad cuando no hay capitalizaciones matrimoniales y que esto favorece tanto a las partes como al sistema judicial. Prefiere mantener una solución objetiva, una seguridad jurídica, a que un sistema sea demasiado flexible. Tenemos al cuarto autor, que sería Max Arias Schreiber, en su libro Exégesis del Código Civil, que también reconoce la utilidad del artículo 2078 como una ficción legal que brinda seguridad jurídica, pero advierte que su aplicación automática puede generar problemáticas, ¿no?, en un contexto globalizado. Por eso plantea que la norma debería aplicarse con flexibilidad en casos concretos, cuando ésta contravenga contra los principios de equidad y contra la justicia. Como quinta autora tenemos a Marcela Arriola Espino, que en su análisis del artículo 2078 expresa que no regula expresamente el domicilio internacional ni conyugal, pero aplica la ley del domicilio conyugal al régimen patrimonial, incluso si la pareja se traslada al extranjero. Resalta el principio de inmutabilidad del factor de conexión que fija la ley aplicable al momento del matrimonio, otorgando la seguridad jurídica pero limitando la autonomía de los cónyuges para adaptarse a cambios. Critica la rigidez y propone flexibilidad como en modelos europeos que aceptan cambios mediante acuerdos, equilibrando estabilidad y movilidad en las relaciones familiares transfronterizas. Los autores Javier y María del Carmen Tobar destacan que el artículo 2078 establece la inmutabilidad del régimen patrimonial del matrimonio fijado por la ley del primer domicilio conyugal, lo que en realidad brinda estabilidad jurídica desde el inicio del vínculo. Sin embargo, reconocen que esta rigidez puede ser inapropiada en contextos internacionales donde las parejas cambian de residencia y enfrentan regímenes distintos, generando posibles injusticias. Sugieren que el derecho internacional privado se adapte para equilibrar previsibilidad y flexibilidad ante la movilidad actual de las parejas. El autor Mario Castillo Freire destaca que el régimen patrimonial del matrimonio cumple una función social que protege la estabilidad familiar y brinda seguridad jurídica a terceros más allá de la mera organización de bienes, ¿no? Señala que el artículo 2078, al fijar rígidamente la ley del primer domicilio conyugal, limita la autonomía
de los cónyuges y no se adapta bien a los contextos internacionales y a la movilidad actual. Propone que el derecho peruano evolucione, que equilibre certeza jurídica con la realidad dinámica de las familias transnacionales. Finalmente, tenemos al autor Diego Francisco Miñano Frutos, quien destaca que a diferencia del rígido artículo 2078, el reglamento de la Unión Europea 2016-1103 ofrece mayor diversidad y autonomía a los cónyuges para elegir la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, mejorando de esta manera la seguridad jurídica y la previsibilidad. Antes del reglamento, él señala que la falta de armonización generaba inseguridad y un forum shopping. Y bueno, aunque no todos los Estados miembros participan y persisten diferencias, la unificación normativa representa un avance importante para la estabilidad jurídica, la protección de intereses patrimoniales y la autonomía de las partes en contextos internacionales. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Jocelyn Alfaro y en esta oportunidad les voy a exponer sobre dos casos jurisprudenciales que hemos encontrado en base al artículo 2078. El primer caso es un caso administrativo, SUNARP, en que se basa en el contexto de que una pareja contrajo matrimonio en Estados Unidos, en Miami, Florida. Entonces, esta pareja, al pasar los años, estuvieron viviendo aquí en el Perú y al estar viviendo aquí en el Perú, adquirieron un inmueble y quisieron ser copropietarios de este inmueble. Al realizar la solicitud en SUNARP, el registrador en primera instancia denegó esta solicitud y en segunda instancia el tribunal registral también lo negó. ¿Por qué? Se basaron ambas instancias en el artículo 2078 que indica que se debe tener en cuenta el primer domicilio conyugal. En esta oportunidad el primer domicilio conyugal era Miami, Florida, y teníamos que ver las leyes del estado de Miami, Florida. Entonces, este estado no incluía o decía de que no eran los bienes copropietarios, el bien no era automático, sino tenían que haber tenido un acuerdo antes del matrimonio para que este bien sea compartido. Ahora bien, en segunda instancia tenemos un caso judicial, el cual se trata o se basa de una persona peruana que adquirió un inmueble y fue registrado solo a su nombre de ella. Y luego tuvo un esposo, estuvo casada con un extranjero, pero ellos estuvieron casados o fueron casados en Costa Rica. Entonces, el esposo, al querer ser copropietario de la señora en este inmueble, ya que se basaban en la sociedad de gananciales aquí en el Perú, fue denegado nuevamente. ¿Por qué? Porque se basaron en el artículo, o se estableció lo que se indica en el artículo 2078, que es la ley del primer domicilio conyugal. En esta oportunidad, el primer domicilio conyugal era donde se casaron, Costa Rica. Entonces se tenía que tener en cuenta, o se tenía que basar este caso en cuanto a las leyes de Costa Rica. Entonces, ahora bien, vemos en estos dos casos que es importante establecer el primer domicilio conyugal. En ambos casos no se pueden regir a las normas de aquí del Perú porque el primer domicilio conyugal era en el extranjero. Gracias. Como grupo sostenemos que el artículo 2078 del Código Civil peruano cumple un rol fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia en la determinación de la ley aplicable al régimen patrimonial del matrimonio, sobre todo en los contextos con elementos internacionales. Por ello, elegir el primer domicilio conyugal como criterio de conexión permite establecer una regla objetiva, previsible y técnicamente viable, que permite organizar desde el inicio la dimensión económica del vínculo conyugal. Esta disposición no solo cumple una función técnica, sino también una función protectora y permite que los cónyuges, así como los terceros que contratan con ellos, conozcan de antemano qué régimen económico regirá sus relaciones patrimoniales. Esto evita incertidumbres, vacíos legales o maniobras como el forum shopping. En ese sentido, el artículo 2078 resguarda principios esenciales del derecho de familia como la buena fe, la equidad y la protección de vida en común. Hoy en día, la creciente movilidad de las personas, la adquisición de bienes en el extranjero y los matrimonios entre personas de distintas nacionalidades son las situaciones cada vez más comunes. En ese contexto, si bien valoramos el artículo 2078 como base sólida del sistema, también consideramos que puede perfeccionarse, permitiendo cierto grado de autonomía a los contrayentes. Esto no va a debilitar la norma, sino que la va a fortalecer
y la adapta a las necesidades actuales del derecho internacional privado. Por ello, como grupo, postulamos mantener el artículo 2078 como regla supletoria esencial, pero dentro de un modelo mixto que equilibre seguridad jurídica con flexibilidad razonable. Así se ofrecería a los cónyuges una herramienta más justa, funcional y acorde con la realidad global. Conclusiones de nuestra exposición. El artículo 2078 del Código Civil peruano cumple una función fundamental al establecer una regla de conflictos de leyes que determina la normativa aplicable al régimen patrimonial de matrimonio en contextos con elementos internacionales, al fijar como criterio el primer domicilio conyugal. Brinda un punto de referencia claro y previsible, lo que permite a los cónyuges organizarse desde el inicio de las consecuencias económicas de su vínculo. Esto refuerza la seguridad jurídica, previene disputas futuras y otorga estabilidad tanto a los cónyuges como a los terceros que contratan con ellos. El carácter supletorio del artículo refuerza su utilidad dentro del sistema jurídico, ya que solo se aplica cuando no hay pacto expreso. Además, al utilizar un criterio objetivo, como el primer domicilio conyugal, evita decisiones arbitrarias o intentos de manipular el sistema legal. Sin embargo, como vimos en la exposición, diversos autores y resoluciones han evidenciado que la aplicación inmutable de este criterio puede generar situaciones injustas o alejadas a la realidad de los matrimonios transnacionales, donde hay cambios de residencia, bienes en distintas jurisdicciones o normas contradictorias, ya que la norma no completa expresamente la posibilidad de que los cónyuges elijan la ley aplicable a su régimen patrimonial, limitando así su autonomía conyugal. Por ello, más que eliminar su aplicación, resulta razonable mantener su carácter supletorio, permitiendo que los cónyuges puedan ejercer su autonomía para elegir la ley aplicable siempre que cumplan con ciertos requisitos formales y límites razonables. Esta alternativa respetaría la voluntad de las partes, reduciría conflictos legales futuros y alinearía el ordenamiento peruano con las tendencias modernas del derecho internacional privado, sin perder de vista la protección del proyecto familiar ni la seguridad jurídica que el sistema peruano busca preservar.